Bueno, entonces esta es la última clase del curso, en donde, bueno, voy a hablar un poquito de... Hablamos poco de la parte de la superconductividad no convencional, que es la que hoy en día todavía se está estudiando. Entonces voy a dedicar esta charla, que más que una clase es una charla, a contarles algunas de las cosas de la superconductividad no convencional y después mencionarles otros temas de los cuales no voy a hablar, entre otras cosas porque no sé, pero además porque tampoco podemos abordar todo, pero que son temas que se están viendo ahora y que son interesantes y al menos quería, digamos, mencionarlos como para que sepan que existen y bueno, esencialmente de eso se va a tratar la charlita. Entonces, esta parte que sí sé, es la que voy a contarles, tiene que ver con toda una cantidad de familias de materiales superconductores que se suelen llamar no convencionales, y son no convencionales en muchos sentidos. Por empezar, lo básico es que no puede explicarse el mecanismo de apareamiento de los electrones que da lugar a los pares de Cooper a partir de la teoría BCS. Es decir, todos los superconductores tienen pares de Cooper, todos los superconductores tienen un gap. Los superconductores, en general, todos los no convencionales son de tipo 2, así que tienen vórtices, tienen fases de vórtices, tienen HC1, tienen HC2, todo eso es digamos, la fenomenología de Ginzburg-Landau se puede aplicar sin ningún inconveniente, pero el mecanismo microscópico que da origen a la superconductividad no puede explicarse a partir de la teoría BCS. Entre otras cosas, muchos de estos materiales, digamos, el gap y el parámetro de orden, por lo tanto, no tiene simetría S, que es una de las hipótesis que se usan en BCS. Después, en general, son materiales que tienen temperaturas críticas más altas, incluso mayores que las que predice. Hay un límite superior predicho por BCS y está superado por muchos de estos compuestos. Además, en muchos casos el sistema electrónico presenta fuertes correlaciones, o sea, no son débilmente interactuantes los electrones en alguno de estos compuestos. Otra cosa es que, en general, en todas estas familias, el orden superconductor está asociado a otros órdenes, o sea, está correlacionado con otros órdenes, por ejemplo, orden magnético, orden estructural, es decir, aparecen como otros parámetros de orden en juego, y hay correlaciones entre unos y otros. Es decir, que aparezca la superconductividad tiene relación con que aparezcan otros órdenes en los materiales, y de hecho, en particular, en casi todas estas familias hay algún tipo de orden magnético, no necesariamente en el compuesto superconductor, pero sí en algún compuesto madre asociado, del cual vamos a hablar un poquito ahora qué quiere decir eso. O muchas veces, si bien no hay magnetismo, hay átomos que presentan magnetismo dentro del compuesto, como puede ser el hierro. Y en general son estructuras más complejas, donde cambiando levemente la composición a través de un dopante, a través de una sustitución de algún átomo, algún dopaje de oxígeno, o hay distintos mecanismos, con una pequeña variación de la composición cambian notablemente las propiedades, y de hecho hay dentro de esta familia de compuestos, algunas son superconductoras en el estado fundamental y otras no son superconductoras, y el estado fundamental es bastante complejo. Es decir, dependiendo de la composición hay distintos estados fundamentales. El compuesto puede ser antiferro, puede ser un spin glass, puede ser distintas cosas, dependiendo de una mínima cantidad de un material que se agregue y que modifica notablemente las propiedades. Entonces, bueno, esto es bastante común a todos los superconductores que se llaman no convencionales. Las tres familias más conocidas y más estudiadas y que tienen más compuestos, grandes familias, no son familias, son grupos de familias en realidad. Dentro de cada uno de estos hay un montón de familias. Son primero, bueno, los cupratos superconductores, que fueron los que se conocieron como high TC,
traducido a superconductores de alta temperatura, o SAT en español, que fueron los que, bueno, los que dieron origen a la revolución de los superconductores de alta temperatura. Luego aparecieron mucho después, 20 años después, los superconductores basados en hierro, que son los que ahora se están estudiando más. Y también hay una familia que ha sido también muy estudiada por su extravagancia, que se conoce como fermiones pesados por el tipo de átomos que están involucrados. Ahora, entre estas dos familias, las de los ITCs y las de los superconductores basados en hierro, hay muchas similitudes. Tienen muchas similitudes entre sí. Ambas tienen temperaturas críticas altas, los fermiones pesados no, en general tienen temperaturas críticas bajas. Tienen también campos críticos altos, corrientes críticas, en muchos casos importantes, aunque eso es relativo, depende de... Digamos, si bien son altas porque los campos críticos son altas, las corrientes críticas de estos materiales suelen estar muy por debajo de la corriente que se llama de depairing, en la cual se rompen los pares. O sea, las corrientes de depairing son altísimas y las corrientes críticas están muy por debajo. De todas maneras son muy altas porque las corrientes de depairing son altísimas. Y tienen diagramas de fases de vórtices y similares, y diagramas de fases en cuanto a qué pasa con la composición de los materiales, digamos, dentro de estas familias de compuestos. Uno puede hablar de un diagrama de fase en función de, por ejemplo, la temperatura y la composición del material, y de acuerdo a ese diagrama hay regiones en donde el material es superconductor, en donde es antiferromagnético, en donde es, ya les digo, tiene algún tipo de orden magnético más extraño, o algún orden de carga. Entonces, ese tipo de diagramas son bastante parecidos en ambas familias, ahora se los voy a mostrar. O sea, tienen muchas similitudes estos superconductores, si bien son completamente distintos en su composición. Entonces, yo me voy a referir a estas dos familias, no vamos a hablar de los fermiones pesados, pero más o menos acá les muestro dónde están. ¿Se acuerdan este diagramita que les mostré en la primera clase introductoria, cuando vimos la primera clase del año, en donde les fui mostrando cómo habían ido avanzando las temperaturas críticas y cómo se habían ido descubriendo a lo largo de los años los distintos materiales superconductores? Entonces en el 87 se descubre esta familia de los ITCs, que es la que está en azul, un poco antes ya se habían empezado a estudiar los fermiones pesados, que son los que están en verde, pero fíjense que vieron que estos que tienen uranio, serio, estos fermiones pesados, pero fíjense que tienen temperaturas críticas muy bajas, ¿no? Es decir, los fermiones pesados son más que nada interesantes desde el punto de vista básico, porque tienen altas correlaciones y fueron muy estudiados desde ese punto de vista, pero a nivel... digamos, los ITC revolucionaron mucho más por tener un potencial uso al tener temperaturas críticas que iban por encima del nitrógeno líquido, de la temperatura, ¿no? de ebullición del nitrógeno. Y bueno, en el 2008, en el medio aparecieron otras familias de superconductores, ¿no? Pero vamos a referirnos a estas. Estas amarillitas, esto que está en amarillo tiene que ver con los superconductores basados en hierro. Entonces vamos a hablar un poquito de las similitudes y las características de estos dos grupos, los SAT y los PC, como quieran llamarlo. Bueno, cuando acá pongo que las TC corresponden al dopaje óptimo, como ya les dije, cada uno de estos materiales, itrio, bario, cobre, oxígeno, en realidad es bario 2, cobre 3, oxígeno 7, y así con cada una de estas. O sea, acá simplemente estoy mencionando los átomos, y depende notablemente la temperatura crítica de ese detalle del dopaje, ¿no? Entonces las TCs que están acá en este gráfico son el dopaje óptimo de cada una de estas familias que aparecen acá. Entonces, bueno, en el 86 se descubre la superconductividad de esta familia de perovskitas, que se llama perovskitas por el tipo de estructura, y tienen planos de cobre-oxígeno, esa es la característica que tienen estos materiales, y se arma una revolución
en particular porque, como les decía, no se podían explicar de ninguna manera por BCS, pero aparte implicaba nuevos desarrollos, posibles aplicaciones y una gran cantidad de desarrollos teóricos, porque tenían muchas características distintas estos materiales que hicieron que mucha gente se pusiera a trabajar en modelizarlos y explicarlos y demás. Entonces, este es el tipo de estructura. Como ven, son materiales bastante complicados estas estructuras. Estas son 3 familias, la de lantano, la de itrio y la de bismuto, que son las más conocidas prácticamente de estas familias. Y fíjense que son celdas unidades recontra complicadas, con un montón de átomos, toda una estructura compleja, son óxidos. En general son tetragonales. Tetragonal quiere decir que tienen un eje, que en este caso siempre se llama eje C, que es muy distinto de los otros dos. Los otros dos pueden ser iguales, por ejemplo en el lantano son completamente iguales, o pueden ser muy parecidos. Por ejemplo, fíjense en este compuesto, uno dice 389 y otro 382. ¿No? Entonces se dice que son o tetragonales, cuando tienen los dos iguales, o levemente ortorrómbicos, cuando en realidad los 3 son distintos, pero hay 2 que son casi iguales y uno que es muy distinto. ¿Tá? Entonces, todas estas familias o son tetragonales, o son ortorrómbicas, pero muy poco ortorrómbicas, y en muchos casos, sobre todo en la otra familia, hay a veces a temperatura ambiente son tetragonales y cuando uno baja la temperatura en algún momento se vuelven ortorrómbicas, ¿no? Pero este es el tipo de estructuras que tienen. Entonces fíjense que en todas aparecen estos planos que están en naranja acá y verde, que son los planos de cobre oxígeno 2. Entonces todos estos tienen estos planos de cobre oxígeno 2 en algún lado. Y entonces lo que se sabe es que es ahí a donde se desarrolla la superconductividad, que son esos orbitales los responsables de la superconductividad, por lo que las propiedades de transporte, o sea, las propiedades mecánicas son muy anisotrópicas porque la celda unidad es completamente distinta en una zona que en otra, o sea, claramente son distintas, pero además las propiedades de transporte son muy anisotrópicas, y la superconductividad se desarrolla sobre todo en la dirección de los planos, es decir, la longitud de coherencia, la longitud de penetración y demás es muy distinta en los planos que a través de los planos. Y de hecho en algunos casos, como yo les decía, de tan anisotrópicos que son, se vuelven bidimensionales, es como que solamente hay como planos superconductores unidos por juntura Josephson, es como que la parte del medio del material es no superconductora, ¿está bien? Y como están suficientemente cerca, hay superconductividad también en la otra dirección, pero sería más parecido a una juntura Josephson que a una superconductividad bulk, ¿no? Ahora que sabemos que son las junturas Josephson, lo podemos entender un poco mejor. Entonces, en estos materiales hay de todo, hay algunos que no es tan grande la anisotropía y por lo tanto son materiales superconductores bulk tridimensionales, pero anisotrópicos. Y en otros se vuelven ya bidimensionales la superconductividad. Bueno, otra cosa es que, como yo les decía, no tienen simetría S. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, miden el gap, ¿no? Como nosotros vimos cómo se medía el gap, no es igual en todas las direcciones, dependiendo de en qué dirección uno escateree, ¿no? Ve que el gap depende de la dirección. Acá hay un ejemplo de cómo brutalmente depende de la dirección y de hecho se anula para una dirección, y eso equivale a la dependencia angular que uno esperaría de una simetría de tipo D, como si fuera un orbital tipo D, ¿no? Entonces, bueno, en estos materiales, en los cupratos, el gap y el parámetro de orden tienen simetría D. Eso se discutió durante mucho tiempo, pero hace muchos años que ya está establecido eso en estos materiales. Bueno, y después, como les comentaba, en función del dopaje, es decir, estos son familias, está la familia del neodimio, la familia del lantano, la familia del itrio, la familia del bismuto, ¿no? Entonces, dependiendo
Entonces, por ejemplo, el lantano se puede dopar con estroncio, el neodimio se puede dopar con cerio. ¿Está bien? En algunos casos se dopa directamente con un átomo que tiene una valencia diferente, y entonces aporta o dona electrones o huecos, y en otros casos los electrones y huecos están dados simplemente porque en la concentración de oxígeno, ¿está bien? O sea, tiene una cantidad de huecos o de electrones con una determinada cantidad de oxígeno, y si van perdiendo oxígeno va cambiando la cantidad de huecos o de electrones que participan en esos planos de cobre-oxígeno. Y eso es lo que va cambiando completamente las propiedades del material. Entonces, fíjense que estos son dos materiales distintos, dos familias, ¿no? Materiales, ¿no? Porque esto es lantano, cobre oxígeno 4, dopado con un poquito de estroncio. El estroncio puede ir de 0 acá va aumentando la cantidad de estroncio hasta llegar a 0,3. ¿Está bien? Y lo mismo en este caso. Sin embargo, en un caso se dopa con electrones y en el otro caso se dopa con huecos, porque tiene que ver con la valencia, la correlación de las valencias de estos átomos, ¿no? Entonces, fíjense que en ambos casos hay una especie de lo que se llama el parent compound, el compuesto pariente, ¿no? Que hay una parte que siempre es antiferro, o sea, la fase a temperatura cero, el estado fundamental es antiferromagnético. ¿Mm? A medida que cambiamos el dopaje, entramos a una región en donde el estado fundamental es superconductor. Puede ocupar puede haber un montón de compuestos con un montón de dopajes que sean superconductores, o puede ser chiquitita esa zona. Pero es como que hay un domo donde la temperatura crítica aumenta y después disminuye y se va a cero de nuevo, ¿no? Está como el domo superconductor. ¿Mm? Y después, si seguimos aumentando, llega un momento en que el estado fundamental es un metal no superconductor. Entonces, esto es bastante general, aunque a veces aparecen otras fases más extrañas, que ahora les voy a mostrar. Y en muchos compuestos aparece esta región que acá dice pseudo-gap. Es como que además de la temperatura crítica que determina, digamos, toda esta zona, digamos, el límite de esta zona gris oscura que está acá abajo, es la TC superconductora, ¿no? O sea, la TC a campo cero de estos materiales es cuando el material entra a la región superconductora. Entonces está la TC, que va desde 0 hasta una temperatura crítica máxima y baja, pero después hay otra temperatura, que es la del pseudo-gap, que es esta línea de acá, en la cual hay alguna anomalía en la densidad de estados, que no es del todo un gap, pero es medio parecido a un gap, por eso se llama pseudo-gap. Bueno, entonces, acá este diagrama a mí me parece muy gracioso, que está publicado acá, donde dice en general cómo son la mayoría de los diagramas de fases de estos superconductores de alta temperatura. Dicen, bueno, hay una zona que es antiferro, pero si empiezo a dopar, hay una zona rara. Acá le dice messy insulator, o sea, un aislante desordenado, complicado. A veces, en este caso sería un spin glass, a veces no se entiende qué es, no sé, pero suele haber una zona rara, a veces está y a veces no. Después viene la zona superconductora y después el metal, ¿no? El metal quiere decir que es un líquido de Fermi, que la superficie de Fermi, que se comporta como un líquido de Fermi más o menos normal. Eso es lo que acá llaman less strange metal, y acá llaman Fermi liquid. Y acá hay una zona que el tipo le pone very strange metal, porque no es exactamente un líquido de Fermi, y esta zona del pseudo-gap, que es aún más extravagante, que está separada por esta temperatura que muchas veces se conoce como T estrella. Entonces, fíjense que distintas familias suelen tener el mismo tipo de diagrama de fase en función de la composición o del dopaje. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo
que es esta familia que es arquetípica, que es la del itrio, bario 2, cobre 3, oxígeno, y el oxígeno va desde 6 hasta 7. A veces se lo conoce como oxígeno 7 menos delta, o a veces se lo van a ver como oxígeno 6 más delta. O sea, el oxígeno puede ir de 6 a 7. Y en función de eso es que barremos todo el diagrama de fase de esta familia. Entonces, acá está la diferencia entre el itrio, bario, cobre, oxígeno 6, que es un aislante, y es tetragonal, y el itrio, bario, cobre, oxígeno 7, que es superconductor y es ligeramente ortorrómbico. Y en este, que es el que tiene la temperatura máxima, que es casi 7, o sea, en realidad el dopaje, la TC máxima está en, no sé, 6,92, ponele, no sé, casi 7, ahí es la TC máxima. Entonces, en este compuesto, que es el más superconductor, que tiene una TC como de 92 Kelvin, entonces en este compuesto aparecen unas cadenas que se forman en una de las direcciones. Esto se vuelve ortorrómbico, ¿no? Es decir, ortorrómbico, recuerden que quiere decir que ya el plano cobre-oxígeno no es simétrico en las dos direcciones. Hay una pequeña diferencia estructural entre una y otra. Y esa pequeña diferencia estructural está relacionada con la aparición de estas cadenas, como que hay los oxígenos extras que aparecen, se meten en estas cadenas, que acá no existen, ¿no? Estos oxígenos celestes en el compuesto madre no aparecen, y acá aparecen y forman estas cadenas, ¿no? Entonces, esas cadenas rompen la simetría y se aparece, además de que es isotrópico, como de que es anisotrópico estructuralmente, hay como un orden de, lo que llama orden de carga. O sea, no es la misma, todas las propiedades electrónicas son distintas en una dirección que en la otra. Y este tipo de anisotropía, del hecho de que los planos no sean iguales y que haya una dirección preferencial a otra, es también bastante característico de muchos de estos compuestos. Y de ahora vamos a ver algunos otros ejemplos. Y hay bastantes especulaciones sobre que esta ortorrombicidad y esta ruptura de simetría y demás tiene que ver con la superconductividad esta no convencional. Todavía no se entiende todo bien por qué, pero les comento que son cosas que están en boga, que se están mirando. Entonces, este es uno de los primeros compuestos en donde apareció la estructura esta de las cadenas y se especuló sobre la importancia de estas cadenas para explicar la superconductividad no convencional en estos compuestos. Bueno. Bueno, como les decía, otra cosa loca de esta familia es la famosa, pseudogap, que se estudió muchísimo. Yo nunca trabajé en esto, pero mucha gente estuvo estudiando mucho qué era este pseudogap. Porque fíjense que además el pseudogap, les voy un poco para atrás porque me importa mostrarles eso, este dibujo no sé si está muy bien hecho, quizás este está mejor, o no sé, o este. Fíjense que el pseudogap termina justo en la zona del domo de la superconductividad, ¿no? Entonces, es algo que llama la atención. ¿Qué es ese pseudogap? Bueno, ese pseudogap es que si uno mira la densidad de estados, ¿se acuerdan cómo habíamos visto que se veía el gap en la densidad de estados? Que uno iba cambiando el voltaje y había una zona donde está el gap en que hay una región en la cual G, o sea, la densidad de estados, no hay estados accesibles al menos que uno vaya a partir hasta una determinada tensión, que es la tensión asociada al gap. No hay prácticamente estados accesibles. A temperatura finito la hay, eso sería temperatura cero, o sea, no es perfectamente cuadrado, sino que es redondeado. Hay algunos estados que son los de cuasipartícula, pero hay como una cosa bien pronunciada que tiene que ver con esto que uno espera ver cuando uno ve un gap, ¿no? Entonces, por ejemplo, este material tiene una temperatura crítica de 83 Kelvin, entonces a temperatura baja, por ejemplo 4 Kelvin o 46 Kelvin, hay un gap bien marcado. A medida que aumenta la temperatura se va achicando el gap, pero cuando se pasa de la TC, fíjense, el 84, 88, 98, 100, sigue habiendo una cosa rara. O sea, ya no es un gap propiamente dicha, pero sigue habiendo una anomalía. ¿Está bien? Y el compuesto ya no es superconductor.
Sin embargo, sigue viendo una anomalía. Esa anomalía es bastante inhomogénea, así como si uno mide un gap en la región superconductora y mide en distintos lugares de la muestra, y esto se lo muestran así en colorcitos, acá en esta imagen. El gap es más o menos parecido en toda la muestra, el pseudogap es bien distinto, o sea, si uno mapea la muestra ve que el espectro es muy posición dependiente, entonces pasan dos cosas, por un lado no es estrictamente un gap y por otro lado es muy inhomogéneo, pero no es lo que uno vería en una densidad de estado de un metal normal, que no fuera superconductor. Es algo raro y es lo que se conoce como pseudogap, y aparece en una gran cantidad de familias de JTCs. Bueno, esto en particular es en la familia de esta de bismuto, ¿no? Esta de acá. Bueno, entonces, estos otros compuestos, los basados en hierro, se descubrieron bastante después, más de 20 años después que los JTCs. También tienen temperaturas críticas relativamente altas, aunque no tan altas como los cupratos. También aparecen, digamos, tienen muchas semejanzas con los JTCs, pero en algunas cosas cosas que ya se venían suponiendo con los JTCs, al aparecer estos compuestos resultaron mucho más evidentes. Por ejemplo, que hay órdenes como el magnético y el superconductor que supuestamente eran antagónicos, y cuando había magnetismo no podía haber superconductividad, y estos compuestos tienen todos hierro, que es un átomo magnético, y en muchos casos se ha visto incluso coexistencia de magnetismo y superconductividad en algunos de estos compuestos. Entonces, bueno, es como que hubo ciertos paradigmas que terminaron de caer cuando aparecieron estas familias. El tema de la importancia del orden, que yo les decía, del orden preferencial, en estas familias fue mucho más evidente también, porque aparece lo que se conoce como una fase nemática, que después voy a contarles un poquito qué quiere decir, que tiene que ver con una fase en donde hay como una ruptura de simetría de las propiedades de transporte electrónicas. Y en el estado normal, antes de volverse superconductor, resulta que es muy distinto poner una tensión y medir la resistencia en una dirección que en otra. O sea, los compuestos son súper parecidos, son apenas ortorrómbicos, y sin embargo es muy distinto el transporte en una dirección que en otra. Entonces, eso es lo que se conoce como una fase nemática electrónica, y que despertó también mucho interés. Entonces, bueno, fíjense que las estructuras son medio parecidas a las de los SATs, o sea, también son estructuras que tienen un eje, el eje C, muy distinto de los planos. Algunos son tetragonales, otros son ligeramente ortorrómbicos, y muchos tienen una transición en donde a altas temperaturas son tetragonales y después se vuelven ortorrómbicos. Y tienen este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, siempre tienen planos con hierro, en donde se supone que es donde más se desarrolla la superconductividad, y muchas de estas familias, estos planos, que pongo planos entre comillas porque fíjense que tienen como una especie como de, no son del todo planos, ¿no? O sea, los planos estos de hierro arsénico son estos que están acá, los rojos con verdecito. Fíjense que no son del todo planos, son un plano que está así como bucleado, que no son perfectamente planos, y la mayoría tienen estos planos de hierro arsénico. A toda esta familia que tiene hierro arsénico, muchas veces se dice las feas. Y son estas las feas. También se los conoce como pigmatites, no sé por qué, algo inglés, pero también se los conoció de esa manera. Entonces, este es el tipo de estructura que tienen estos materiales. Y los diagramas de fase son llamativamente parecidos a lo de los superconductores, a lo de los cupratos. Fíjense que también, en función de un dopaje, de algún tipo de dopaje con algún material, ¿está bien? Aparece uno va barriendo en el dopaje y aparece un compuesto madre
que puede ser, en general es antiferro, pero también puede ser un compuesto, no sé, algún otro tipo de aislante, que no necesariamente es antiferro. Y después, en algún momento, cuando termina esta fase magnética, aparece la región en donde el compuesto se vuelve superconductor y tiene el famoso domo superconductor. Y hay regiones en donde uno especula sobre coexistencias entre estas fases. Entonces, fíjense que se parece mucho este tipo de compuestos a los compuestos de los SATs, o sea, perdón, los diagramas, ¿no? Los diagramas estos siguen siendo muy parecidos. Bueno, en cambio el tema del parámetro de orden acá es mucho menos, digamos, está menos establecido. Estos materiales no todos tienen la misma simetría, y de hecho todavía hay cosas de estas que se están estudiando. En general las superficies de Fermi son lo que llaman multibandas, o sea, hay más de una banda que interviene en la superficie de Fermi, y esto, bueno, y aparecen entonces cosas raras, estas cosas se llaman pockets, en la superficie de Fermi, son cosas bastante, no sé, complejas, que se están estudiando, y por lo tanto las simetrías, estas son, nada, son cosas complicadas que, bueno, esto todavía está es tema de estudio, cómo son tanto los parámetros de orden como las simetrías del gap de estos materiales, que no deja, esto por ejemplo sería una simetría S, esto sería una simetría D, y este es el tipo de simetrías que aparecen en estos compuestos, ¿no? En los compuestos multibandas. Entonces, bueno, nada, son cosas no tan obvias, bastante más complicadas, y que no son iguales en todos los compuestos. Bien. Bueno, y les decía que en muchas familias, en la mayoría de las familias estas dopadas de materiales en base a hierro, aparece lo que yo les comentaba, que es esta transición, es decir, que esta es temperatura y esto es composición, y esta es la familia esta, que es la de bario, hierro y arsénico, y uno puede dopar el hierro con cobalto. Acá me olvidé, no escribí en ningún lado cómo se llama el compuesto, pero es BaFe-CoAs, o sea, BaFe-As, y puede ser BaFe-CoAs si uno dopa el hierro con cobalto. Entonces, uno va dopando el hierro con cobalto, este es el X, el dopaje, ¿no? Y a medida que uno va, fíjense que el dopaje es bastante chico, ¿no? Va de 0 a 0.14 y uno recorre todo el diagrama de fase de esta familia. Entonces, hay una zona en la que esto es superconductor. Esta es la temperatura de 1000, a partir de la cual esto se vuelve antiferro. Acá, esto es paramagnético, metálico, normal. Y toda esta zona, el material es tetragonal. O sea, tiene los dos ejes del plano igual. Y acá sufre una transición estructural y se vuelve ortorrómbico. Se vuelve ortorrómbico y además aparece ese orden espontáneo también electrónico, que es la fase nemática. O sea, esta es una transición que es estructural y nemática al mismo tiempo. O sea, acá muestro cómo pasa, ¿no? O sea, este es el plano, este es digamos lo que sería el plano, que es igual un eje que el otro, y cuando pasa la transición ortorrómbica ocurre esto, ¿no? O sea, se dobla de esta manera, y entonces pasa a ver una diagonal distinta de la otra. Y esa es la transición ortorrómbica, y entonces digamos, el transporte en esta dirección, en la dirección de esta diagonal, es muy distinto del transporte en esta otra dirección, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de esto es también espectroscopía, fíjense, densidad de estados, ¿no? Y fíjense que es como que hay como direcciones marcadas en el material, ¿no? Como que hay diagonales que son privilegiadas y que son distintas, y no es lo mismo esta diagonal que esta diagonal. Esa es la característica fundamental. Esto es lo que es una macla, que es cuando hay una zona en donde
este eje está en esta dirección y de pronto pasa a estar en la otra dirección, ¿no? Como que hay dominios. Pero en cada uno de esos dominios hay una dirección que es privilegiada. Esa es lo que se conoce como la fase enemática que aparece en estos materiales. Y lo que tiene esta fase enemática es que, digamos, aparece ya les digo, una anisotropía espontánea, es decir, que conviene mucho más, o sea que la resistividad en una dirección, de una de esas diagonales, es mucho menor que en la otra, y eso quiere decir que si uno deforma un poco el material en esa dirección, aumenta notablemente la anisotropía resistiva. ¿tá? Entonces, digamos, ¿cuánto cambia la anisotropía resistiva este delta ρ sobre ρ en relación a la deformación del material? Es lo que se asocia con lo que se llama una susceptibilidad enemática. ¿tá? O sea, uno cambia un poquito la deformación, mide la anisotropía y ve que apenas uno deforma un poquito el material, la anisotropía cambia un montón. Y de hecho, a medida que uno a medida que uno baja la temperatura, esa susceptibilidad va aumentando y tiene una especie de divergencia de ley de Curie que se asocia con una transición de fase. ¿tá? Entonces, por eso es que, bueno, de alguna manera, actualmente está como demostrado que hay una verdadera fase enemática y que aparece una transición de fase que tiene que ver con esta ruptura espontánea de las propiedades de transporte en una dirección y en la otra. Y algo que es interesante, esta divergencia es uno puede ajustarla y aparece una temperatura a la cual supuestamente esto diverge. Digo supuestamente porque en general siempre esto se mete abajo de la zona superconductora, entonces, o entra en la fase magnética o algo, uno no la pueda medir, pero en principio hay una divergencia a una temperatura. Y esa temperatura T estrella, que está acá graficada, resulta que se va a cero, esa divergencia tiende a cero justo en la zona en donde está este domo superconductor y la temperatura crítica, en la composición en la cual la temperatura crítica es máxima, esta T estrella tiende a cero. Entonces ahí hay un montón de especulaciones actualmente sobre la importancia de esto en la TC y si están acopladas o no, y si la superconductividad en estos materiales tiene o no que ver con la aparición de esta fase enemática o las fluctuaciones enemáticas y demás, y esto es un tema que actualmente también está estudiándose y está discutiéndose y demás. Bien, entonces esto es un poco el panorama de lo que tiene que ver con qué cosas se estudian de la superconductividad. Por otro lado, a ver, una vez que estos materiales se vuelven superconductores, tanto los high TC como los SATA, hay una región en la cual, bueno, pase lo que pase, sea cual sea la razón por la cual son superconductores, una vez que uno está en una de esas composiciones en las cuales el material es superconductor, bueno, uno entra en una fase superconductora que se comporta de manera, digamos, tradicional, en el sentido de que hay un parámetro de orden, hay un campo crítico HC2, hay una corriente crítica, se forman vórtices, hay una energía de pared, todo eso pasa igual, son totalmente iguales a todo lo que venimos estudiando. ¿tá? Dentro de la fase superconductora son superconductores, ¿tá? Con todas las características que estudiamos en el curso. Lo que sí, bueno, en ambos casos tienen capa mucho mayor que uno, o sea, siempre son tipo, todos estos no convencionales, tanto los basados en hierro como los high TC, son tipo 2 extremos, sobre todo los cupratos. Aparece un número del cual no hablamos mucho nosotros en el curso, que es este número que se conoce como el parámetro de Ginzburg-Landau, que mide la importancia de las fluctuaciones térmicas frente a la energía de condensación y bueno, esencialmente es eso, un volumen de condensación, tendría que haber algo asociado con eso, y entonces, de alguna manera, cuanto más grande es ese número, más importantes son las fluctuaciones térmicas y más relevantes son en la fase superconductora. Entonces,
ese GI suele ser muy chiquito en las aleaciones de superconductores tradicionales, del orden de 10 a la menos 8, mientras que, por ejemplo, en los cupratos es como 6 órdenes de magnitud mayor, ¿no? O sea, las fluctuaciones térmicas son mucho más relevantes en los superconductores de alta temperatura. Después, como les decía, si bien las corrientes críticas son altas, son mucho más chicas que las corrientes en las cuales se rompen los pares. O sea, las corrientes a las cuales se rompen los pares en estos ITC son altísimas, por lo cual proporcionalmente la JC es mucho menor, está mucho más lejos de la corriente a la cual se rompen los pares. Bueno, después, como les decía, estos materiales son muy anisotrópicos, entonces las aleaciones suelen ser cosas bastante isótropas, hay algunas anisótropas, pero la mayoría, digamos, tienden a ser isótropas, mientras que este E cuadrado que mide, digamos, el cociente entre la longitud de coherencia en el eje C y la longitud de coherencia en el plano, fíjense que en realidad creo que ese es eno E cuadrado, ese cociente. Fíjense que puede tomar desde un valor, o sea, E puede ser un quinto, E cuadrado 1 sobre 25, hasta números enormes en esos materiales que son como el bismuto, que son como planos, ¿no? Ahí es enorme digamos, porque en una de las direcciones el material es superconductor y en el otro prácticamente no es superconductor. Entonces, estos números pueden ser muy grandes. Y después, bueno, esto sí lo vimos durante el curso, estos, al ser tipo 2 extremos y tener temperaturas críticas muy altas, estos materiales tienen campos críticos muy altos a temperatura cero, que pueden llegar hasta los 200 teslas. Son mucho más altos los campos críticos a temperatura cero de lo que son en las aleaciones tradicionales. Entonces, tienen sus características, pero no dejan de ser superconductores que se pueden ser descritos por la teoría fenomenológica de Isolanda o por London y todo lo que vimos en el curso. Esto ya se los comenté en alguna otra clase, los diagramas de fases de vórtices ahora, que nada que ver con el diagrama de fase del material, ¿no? En donde usamos temperatura en función de composición. Acá estamos por un material fijo, que tiene una composición fija, y nos fijamos en función de campo magnético y temperatura, qué pasa con la fase superconductora y cómo es el diagrama de fases del material superconductor. Entonces, en función de campo magnético y temperatura, para una única composición. ¿Tá? Entonces, yo ya les había comentado que en estos materiales la característica es que aparece una región importante en el diagrama de fases, que es lo que se conoce como líquido de vórtices. En los materiales tradicionales prácticamente es inexistente. De hecho, hay una discusión sobre si existe el líquido de vórtices o no en las aleaciones tradicionales. Mientras que sí, aparentemente existe, pero está casi pegado al HC2 y en una región muy, muy angosta. En cambio acá ocupa una región importante. En esa zona, si uno mete una corriente, el material disipa porque los vórtices no están anclados. Entonces, es superconductor, pero el anclaje es despreciable en esta zona, y eso es una cosa muy, muy característica de estos materiales, que también, esto es un diagrama de vórtices de un material en base a hierro, también esta parte que dice unpin vortices es también lo que uno llamaría el líquido de vórtices, que también existe, aunque puede ser un poco más chico, porque las temperaturas críticas, fíjense que llegan, que son 25 Kelvin, no son 70, 90, 80, o sea que son menores, pero hay una región de líquido de vórtices en estos materiales en base a hierro, sobre todo en los que tienen temperaturas críticas más altas. Así que los diagramas también son medio parecidos, y bueno, y son, de hecho, tienen muchas similitudes los diagramas de fase de algunos de estos materiales, de los cupratos y de los superconductores basados en hierro. Así que bueno, este es un poco el panorama que les quería contar, básicamente.
para que tengan una idea de, digamos, de los temas que se están tratando, estos son otros temas bastante más, digamos, que están muy en el top. Si ven las revistas, es Nature, Science y demás. Igual no es que todos los que publican estas revistas, pero digo, son experimentos muy sofisticados, entonces, si bien hay mucha gente trabajando en teoría en esto, y digamos, teoría se estudia hace mucho estos temas, pero los experimentos son muy complicados, por lo cual cuando aparecen buenos experimentos suelen ser publicaciones relevantes, porque no todo el mundo lo puede hacer. Y entonces hay distintos temas que están bastante en boga. Fíjense que estos son todos años bastante recientes. Por ejemplo, este es el grupo de Cell-Log de Israel, que tienen un nano-squid. Entonces juegan con el nano-squid y tienen muy buena resolución para ver vórtices moviéndose, pues tienen buena resolución. Es como si fuera, digamos, es parecido a lo que uno puede hacer con magneto-óptica, pero con una resolución mucho mejor. Entonces ellos trabajan mirando qué pasa con los vórtices individuales cuando los hacen pasar como por una especie de canal y estudian la dinámica asociada y miran cosas y qué sé yo, por ejemplo. O sea, hay bastante estudio de qué pasa con los vórtices y con la dinámica de vórtices cuando uno tiene regiones pequeñas que son de alguna manera comparables a la longitud digamos, de penetración o de qué pasa con la dinámica de vórtices en esas condiciones, ¿no? También hay todo un tema que es más teórico, pero que actualmente se están poniendo a hacer experimentos que tiene que ver con la parte de superconductividad topológica, que está asociada a la aparición de estados de borde, o sea, como que es un material que no es superconductor, por ejemplo, que es aislante, o que es conductor, pero muchas veces es aislante, pero que en alguna superficie o en algún borde, por cuestiones puramente geométricas, se genera superconductividad, pero es una superconductividad que sobrevive por una cuestión de que se conoce como topológica, es decir, que es una cuestión que tiene que ver con cómo son las simetrías de eso. Las simetrías permiten, o sea, como hay una simetría que no se puede romper, que se preserva, y eso hace que ciertos estados que si no morirían, se preserven. Entonces aparece un estado superconductor en un borde, en una superficie, ¿no? Y son cosas que en general están bastante estudiadas teóricamente, hay mucho juego con eso, pero ahora hay ciertas observaciones de lo que se predice en esa teoría que aparecen en algunos experimentos. Entonces, hay todo un tema con la superconductividad topológica y también hay bastante interés en qué pasa con la superconductividad en sistemas que se conocen como mesoscópicos, o sea que son más chiquitos aún que estos, no son estos donde pueden entrar varios vórtices, sino ya uno se va a tamaños mucho más chicos, en donde, bueno, uno ya está en sistemas mesoscópicos, en sistemas que tienen dimensiones en nanómetros como mucho, bueno, como mucho no, pero típicamente ese tipo de dimensiones, y entonces ahí la propia superconductividad tiene modificaciones, algo de eso, algunas cosas vimos nosotros ya, pero acá aparecen cosas más extrañas, porque no es una dimensión que está angostada y el resto infinito, sino que suelen ser cosas más complejas, o sea, donde hay un montón de, digamos, todo el sistema es nano, o es mesoscópico, y entonces aparecen un montón de fenómenos particulares, y hay bastante estudios sobre eso, está bastante en boga también. Así que estos son temas que están como estudiándose en este momento, y que son bien interesantes y que están conectados con la superconductividad. Bueno, chicos, y con esto creo que terminamos el curso. Ahora queda, bueno, terminar de combinar con ustedes las entregas de notas, las entregas de trabajos, los finales y demás.
Pero con esto terminamos la parte teórica.